Poncio Pilato es una de las figuras más controvertidas y a la vez misteriosas de la historia de la humanidad. Y también de la Biblia. Y aunque no era su intención, sus acciones llevaron a la creación de una religión mundial. Si Jesucristo no hubiese sido crucificado, ¿existiría hoy el cristianismo? Quizás no. ¿Quién fue Poncio Pilato? Poncio Pilato fue un prefecto romano de Judea famoso por condenar a muerte al mismísimo Jesús. Por desgracia, los historiadores tienen poca información confirmada sobre el hombre que, según el Evangelio de Mateo, se lavó las manos antes de enviar a Jesús a la cruz. Hay pocas pruebas arqueológicas de la existencia de este gobernador. En la década de 1970 se descubrió una inscripción en la ciudad romana de Cesarea, en el actual Israel. La mayor parte de lo que se dice sobre este personaje histórico son leyendas y relatos no confirmados que se sitúan en el límite entre la historia y la fe. Las intrigas que rodean a Poncio Pilato son muchas. Hablan de una conexión secreta con Judas y los demás apóstoles, e incluso de conversaciones secretas no reveladas con Jesucristo, en donde se decía que era pecado no estar suscrito a este canal. Ya en serio, según los 4 evangelios, Pilato condena a Jesús tras las acusaciones del pueblo judío. Así, el Nuevo Testamento echa toda la culpa de la crucifixión de Cristo a los judíos. De esta manera, los romanos se quitaron cualquier posible culpa de encima y actuaron como si fueran ellos los que intentaran detener la crucifixión, si hubiese alguna posibilidad. Las fuentes griegas y romanas, sin embargo, presentan otra narración que complementa la imagen de Poncio Pilato. Era cruel, despiadado y sabía cómo hacer su trabajo. Gobernó una de las provincias más turbulentas del Imperio Romano, Judea, durante 10 años, un periodo increíblemente largo para estos tiempos. Esto da suficiente evidencia de sus increíbles habilidades de liderazgo. Cuando llegó a Judea, las funciones de Pilato eran principalmente militares. Mantuvo un ambiente de paz en la provincia romana. Es bueno saber que en aquel tiempo, Cesarea Marítima era la capital y no Jerusalén, como se puede llegar a creer. Como todo romano, Poncio Pilato era una persona extremadamente religiosa. 2 eran los rasgos distintivos de los romanos. Eran guerreros despiadados durante una batalla y extremadamente piadosos en cuanto a la observancia de las ordenanzas a sus dioses. Para los romanos, la religión era el eje de su existencia, y Pilato no era diferente de esa descripción. Para todos los gobernantes del imperio, el culto a los dioses y la política estaban completamente fusionados. Entre las pocas pruebas del gobierno de Pilato se encuentra una inscripción erigida en Cesarea durante la época del emperador Tiberio. Las monedas acuñadas en esta época también demuestran que Poncio Pilato fue una figura histórica. Según las fuentes romanas, Pilatos dista mucho de la imagen cristiana que se le atribuye en la Biblia. Él sabía cómo aterrorizar a la multitud y mantener el orden en un territorio desobediente. Sus primeras acciones como fiscal en Judea casi terminan en un baño de sangre. Sus órdenes fueron que se enviaran soldados romanos a Jerusalén. Sin embargo, las banderas que llevaban violaban los 2 primeros de los 10 mandamientos. Los judíos, ofendidos, protestaron ante Pilato, que planeó la forma de ahuyentarlos. Pilato sofocó el descontento organizando un choque. Pilato ordenó a sus soldados que sacaran las espadas en cuanto introdujeran a los judíos en su palacio. Sus esperanzas eran que huyeran. Por el contrario, los judíos cayeron de rodillas sin intentar defenderse o escapar.
El significado de esto era que preferían perecer antes de aceptar que los romanos pudieran traer banderas que ofendieran la ley de Moisés. Como su tarea principal era mantener la paz entre la población, Pilato retrocedió. Lo cierto es que Jesús no fue el primer Mesías que apareció en Judea. Hubo otros antes que él, con otras nuevas creencias religiosas. Los romanos los conocían y los siguieron siempre. El juicio a Jesús se inició a partir de acusaciones enviadas por personalidades de la sociedad. Esto demuestra que la aristocracia de Jerusalén tuvo un dedo en la crucifixión de Cristo. Después de la última cena, Jesús fue arrestado en el jardín de Getsemaní. Hay muchas versiones diferentes de la condena real de Cristo. Según una de ellas, fue condenado al día siguiente por orden de Pilato. Tras el veredicto, Pilato se lavó las manos y leyó unas oraciones a los dioses, lo que era una práctica habitual de los gobernantes romanos para empezar el día. Según otra fuente, hubo varios juicios antes de la condena real. Lo más interesante es que se dice que Pilato estuvo a punto de aceptar la liberación de Jesús durante uno de los juicios. Otras fuentes afirman que Pilato creía que Jesús era inocente e incluso lo dijo cuando lo arrestaron. Otras historias dicen que Pilato no aceptó la verdad de que Jesús era inocente simplemente porque temía demasiado por sí mismo y por su posición en el Imperio Romano. Poco sabemos realmente de Poncio Pilato. No obstante, lo que sí se sabe es que existió y que fue el prefecto de Judea en la época en que Jesús fue condenado y crucificado. Luego de todo esto, Pilato fue enviado de vuelta a Roma, donde desapareció literalmente. Nunca se escribió nada sobre él después de todo eso. Algunos creen que fue ejecutado por el emperador Calígula o que fue exiliado después de que sus últimos años de gobierno no tuvieran éxito. Otras historias cuentan que acabó aceptando el cristianismo e incluso trató de orientar al emperador hacia esa misma fe. Por lo que sabemos, incluso podría haber recibido otro cargo y continuar su vida en el Imperio Romano. Las representaciones de Poncio Pilato en el arte han sido muy populares desde los primeros tiempos del cristianismo, principalmente después del siglo IV de nuestra era y hasta el presente. Se le suele representar con Jesucristo o lavándose las manos en señal de culpabilidad. Yo soy el documentalista. Y esto fue Poncio Pilato, el hombre que mató a Jesucristo.